todo el que siembra, perdón, todo el que siembra lo que tiene, recibe más. O sea, yo siembro como por ejemplo, Yani siembra puertas de trabajo. O sea, vos le brindás oportunidades de trabajo a otras personas. Ella va a recibir más recompensa. ¿Sí? Todo es como la ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro y recibo más. Yo siembro y recibo más. Yo recibo generosidad, amor y cosas buenas. Dios se va a encargar también de darme más a mí, de darme más amor, más bendición y más cosas buenas. Y eso es lo que literalmente pasa. Nosotros cuando afectamos de manera positiva a la gente que está a nuestro alrededor, Dios nos bendice y eso se refleja después en nuestras vidas. El que guarda la semilla no solamente no va a multiplicar nada, sino que terminará perdiendo lo poco que tiene. Esto me hace acordar a una reflexión en la Biblia cuando un hombre envió creo que a 3 personas con cierta cantidad no eran semillas, era como de monedas creo, y tenían que multiplicar esas monedas. Dos lo hicieron bien la tarea. El otro fue y la escondió. Y el patrón, el jefe, digamos, la persona que le había mandado a estos 3, se había ¿cómo se dice? Como decepcionado. Le dijo, ¿por qué? Porque no había cumplido con la tarea, la idea era que multiplique. Entonces, si nosotros nos guardamos el talento, el don que Dios nos entregó, por ejemplo, Yani, si se guarda el don de ella de hacer negocio, lo que sea, nunca va a poder multiplicarse, nunca va a poder recibir más y la gente no va a poder afectar de manera positiva, no va a poder ser de bendición a las personas que que por ahí necesitan un trabajo. En este caso doy el ejemplo de ella. Si yo me guardo lo que yo sé hacer, nadie se va a enterar lo que yo sé hacer y siempre me voy a quedar estancado en el mismo lugar. Entonces, si quiero avanzar y si quiero tener más, tengo que usar lo que Dios me dio. No me tengo que guardar la semilla como recién decíamos, sino que usar lo que Dios nos ha dado. Dejar la vergüenza, dejar el miedo, sino que enfrentar ese miedo y poder usar lo que Dios nos dio para poder multiplicarnos. ¿Amén? Y tenemos que estar dispuestos a esforzarnos, a prepararnos, a tener perseverancia, disposición y disciplina. Que estas cosas son las que nos van a ayudar a poder lograr cosas grandes en nuestras vidas. Porque todas las personas, las empresas grandes que nosotros vemos, las marcas reconocidas, todos empezaron desde muy abajo. Hace poquito miraba la historia de Disney, el hombre que creó Disney, Walt Disney, y él empezó, la familia era muy humilde, la familia de él había quedado pobre, el padre quedó en quiebra, tuvo que vender sus tierras y se mudaron a otro lugar. Y a él le encantaba dibujar, a él le encantaba lo que eran las caricaturas, no, sino le encantaba dibujar todo lo que era dibujo y demás, a él le encantaba. Y una y otra vez yo miraba la historia y me impresionaba porque un montón de veces fracasó. Un montón de veces fue a la quiebra el creador de Disney, de todo lo que es la empresa de Disney hoy en día. Y después hasta que tuvo 1.000 intentos, hasta que un día llegó allá a la explosión total y cosechó todo su esfuerzo, todo lo que a lo largo de su vida había sembrado, lo cosechó. Entonces, qué te quiero decir? Este hombre, Walt Disney, se tuvo que esforzar, se preparó, fue perseverante y también fue disciplinado, porque a veces nosotros, a la primera que no nos va bien, ya queremos tirar la toalla, ya queremos renunciar. No, yo no sirvo para esto. Pero capaz que sí, pero capaz que en el segundo, en el quinto, en las 10 veces que lo intentamos, recién vamos a ver vamos a ver los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y este hombre, me encantaba la historia porque él no se rindió, hasta que logró ver los frutos de todo lo que él había sembrado a lo largo de su vida. Y hoy vemos lo que es la empresa de Disney, todo lo que son los parques temáticos, las películas, el programa, que Disney Plus y un montón de cosas que están detrás de Disney, ¿no? Contaba esto a modo de reflexión, como pensar y decir, bueno, si él empezó desde abajo, nosotros también, o sea,
no es que las cosas grandes se hacen grandes de la noche a la mañana. Todos empezamos desde abajo. Yani en algún momento es una gran empresaria, pero ahora está trabajando, se está esforzando para poder algún día ser esa gran empresaria que quiere ser. ¿O no, Yani? Sí, de hecho, me hacía acordar, Karen, que yo hace varios años que estoy trabajando, o sea, que tengo esa pequeña comercializadora que está creciendo y bueno, me acuerdo que, o sea, esto viene hace rato, pero recién cuando yo empecé por ahí a tener un poco más de fe, cuando empecé a obedecer a Dios, a aplicar más los principios de su reino y a empezar realmente a disponerme y a hacer lo que Él me pide y como decía acá ella, esforzarme, prepararme más, perseverar más, disciplinarme y bueno, seguir, o sea, todo lo que Dios me estaba pidiendo, ahí fue que Dios me empezó a bendecir muchísimo más, que empezó a abrirme puertas, también como decía ella, no guardarme, sino extenderlo también a otros, creer, tener fe de que eso se iba a expandir, de que iba a encontrar personas que por ahí de otras localidades que iban a extenderlo más y todo un montón de cosas que Dios me fue mostrando y revelando para que eso pueda crecer. Entonces yo gracias a Dios, Él está haciendo ahora crecer mi economía. Wow. Y bueno, aplicando todos estos principios que dice acá, el de la siembra, el de la perseverancia, el de no guardarme, sino el de dar a otros y sobre todo, primeramente, el de la fe y de la obediencia. Con todos esos principios es que Dios está haciendo crecer el fruto de mis manos y bueno, es 100% real que a través de su palabra y a través de seguir los principios de Dios es que nosotros vamos a alcanzar todas las cosas, como dice este mensaje. Amén. Así que vos que estás del otro lado, antes de irnos, queremos decirte que Dios tiene muchas cosas con tu vida y Él le dio poder a tus manos para poder crear y alcanzar muchas cosas grandes. Así que antes de irnos queremos hacer esta oración por vos. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre, la sangre que brotó de tus manos. Sabemos que hoy nos da la unción a nosotros y también a los que están escuchando esta oración para poder orar y bendecir a los demás. Hoy declaramos que hemos sido escogidos por Dios para transmitir su poder y su gloria. Jesús, declaramos que tu sangre quita toda pereza y distracción de nuestras vidas y que se rompe toda improductividad y falta de creatividad. Que los dones y talentos que nos diste serán desatados en este tiempo y todo lo que emprendamos nos saldrá bien, porque vos estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta tarde también, Señor, oramos y enviamos de este lugar palabra de sanidad a todo aquel que nos esté escuchando y quizás está enfermo, está oprimido, está necesitando un milagro, una respuesta de parte de Dios. Declaramos que en este momento el poder de Dios comienza a intervenir, a actuar y a hacer que milagros acontezcan en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, toda gloria y toda honra es para vos. Amén. Así que, bueno, te damos gracias por habernos escuchado, por haberte quedado con nosotros en este tiempo. Antes de irnos queremos recordarte que te esperamos el sábado en el Parque Martín Fierro a las 5 de la tarde si sos adolescente o joven, y el día domingo tenemos nuestros dos servicios en la Iglesia del Refugio, que está ubicada en Rodríguez Peña 255 a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Queremos que vos también te puedas sumar, que vos te puedas acercar a esta gran familia, que vas a ser bien recibida. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. En YouTube también nos puedes encontrar, antes de que nos olvidemos. También puedes buscarnos en YouTube como Pastor Mario Cerono. Suscríbete al canal. Activar la campanita, ahí nosotros transmitimos nuestras reuniones a través de la cuenta y una vez que queda grabada se sube al canal, así que activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones y así vos también puedes recibir tu porción de la bendición de Dios que nosotros recibimos cada domingo. Así que gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos de esta tarde hermosa y esperemos que esta palabra haya sido de bendición y que hayas disfrutado de esta tarde linda con nosotros. Nos estaremos encontrando en la próxima. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adiós. Se transforma el amor, toda falta de perdón, y entra la alegría, tu familia y corazón. Se transforma el amor, la tristeza y el dolor, y entra la alegría con invasión del amor de Dios. Invasión.